los gobiernos de las entidades. Y como siempre, le aprecio mucho a Sergio Zaragoza, voz importante, la voz principal, la línea más importante, la firma más importante de México Elige, me toma esta llamada. Sergio, gracias como siempre y muy buena tarde. Maestro Esquirrín, un gusto, saludos. Compártenos, por favor, los resultados, los hallazgos del mes de noviembre que logró México Elige, Sergio. Claro que sí, maestro. En el mes de noviembre, básicamente la popularidad del presidente, que nosotros medimos como la aprobación o qué cantidad de mexicanos aprueban la gestión del presidente López Obrador, sigue en lo que le llamamos una línea plana. Ahora sí que la curva que logró aplanar el presidente López Obrador en el país ha sido la de su popularidad. Desde septiembre de este año, cuando empezó a marcar el 52.6, no ha subido ni ha bajado la aprobación del presidente en estos pues ya 4 meses que tiene de popularidad o de aprobación en el 52.6, 52.7 y este mes, midiendo ya todo el mes de noviembre, su aprobación quedó en 52.4%, lo cual no es una medición mala, es una medición buena, es una buena calificación, una buena aprobación, pero sí dista mucho de, lo que otras encuestadoras cercanas al presidente están marcando en la agenda pública, incluso a los datos que el presidente dice tener de una aprobación del 71%. Sí, Sergio, si me permites, ¿tienes alguna opinión respecto a los números dados a conocer por el Financiero, por ejemplo, de un 64% de aprobación, inclusive de lo que manifestó el presidente en su informe, entre comillas, del 1 de diciembre, diciendo que tenía otros datos, que él considera que el 71% de los mexicanos lo aprueban y quieren que siga en el gobierno? ¿Tienes alguna opinión en ese sentido? En relación, evidentemente, con los números sostenidos por México Elige. Más que nada, digo, yo soy muy respetuoso y nosotros en México Elige somos muy respetuosos de otras casas encuestadoras y el trabajo que ellos hacen. Nuestras encuestas son específicamente aquellos usuarios que tienen una cuenta en Facebook, que son en México 89 millones de mexicanos que tienen una cuenta mayor de 18 años de edad en Facebook. Esta encuesta que hicimos nosotros es una encuesta que se levantó del 2 al 6 de diciembre con 16,618 mexicanos con acceso a Facebook, lo cual, digo, en sí es un número muy grande. Ninguna casa encuestadora en México tiene un muestreo tan grande. Por ejemplo, el Financiero de Alejandro Moreno, el maestro Alejandro Moreno, es una encuesta en casa habitación con 800 cuestionarios en todo el país. Entonces, de ahí se puede también determinar mucho la precisión y, ahorita en tiempos de pandemia, de COVID, levantar casa a casa está muy complicado, muy difícil, y bueno, el ánimo de la gente también complicado para responder encuestas. Ahora, como bien lo subrayas, pues hablar del 50, del 52, 53% de aprobación es una calificación aprobatoria en estos tiempos para un mandatario, Sergio. De hecho, la cuestión aquí encomiable del presidente es que se ha mantenido, aún con la situación del COVID, aún con la situación económica del país, la situación de seguridad pública, que este mes, cuando se le pregunta a los mexicanos por el principal problema en el país, se dispara de nuevo seguridad pública al 30% de los mexicanos que opinan que es el principal problema del país. Aún así el presidente ha logrado, mantener una aprobación en los mexicanos que para muchos depende del estrato social o económico que tú le preguntes. A muchos se les hace un fenómeno raro, difícil, debido de nuevo a todas estas situaciones que hay en el país, y a otros, los que están más apegados a las políticas públicas del presidente, pues se les hace incluso un número bajo, ¿no? Cuando otros dicen que es alto. Entonces eso depende mucho de la presión, pero de nuevo, a nivel aprobación es una aprobación muy buena. No es una aprobación excelente como el presidente dice que tiene 71, pero sí es una aprobación más o menos similar a la que llegaron a tener las contrapartes de presidentes en otros sexenios, como Fox, como Calderón, incluso Peña Nieto. A estas alturas de su presidencia tenían estos niveles de aprobación por encima del 50%. Bien, yo me pongo a pensar en estos resultados y que
esa calificación plana, como bien le llama, se sostenga en el primer semestre del año venidero. Sergio, viene la vacuna y va a tener seguramente una mayor aprobación. Si este escenario continúa así para la elección de junio del 2021, yo creo que va a seguir adelante con su dominio en la Cámara de los Diputados. ¿No te parece? Probablemente también hay datos, ahí sí hay otros datos históricos en cuanto a los presidentes. El único presidente en los últimos casi, yo creo, cinco sexenios que ha logrado mantener un triunfo electoral en las elecciones intermedias fue Enrique Peña Nieto. Los demás presidentes, aún con la popularidad, perdieron las mayorías en cámaras o perdió su partido la elección intermedia. Vaya, el presidente en este caso no va a estar en la boleta, aunque es algo que él había buscado, estar en la boleta con la figura de la consulta a los presidentes, a la cuestión del juicio de los presidentes. Él no va a estar en la boleta. Es un presidente que ya se está viendo muy activo en la cuestión electoral, en las críticas hacia las posibles alianzas que vienen para el 2021. Yo en lo personal, la verdad, yo creo que dudo que el presidente vaya a conservar mayorías en las cámaras, específicamente debido a este fenómeno de alianzas, y también ya se percibe la preocupación tanto en el presidente, media hora dedicada en las mañaneras, en la última mañanera, al asunto de las alianzas, de a criticar las alianzas de los partidos políticos, cuando Morena está en una alianza, en fin, con el Verde, con el PT, pero las demás alianzas pues yo creo que no son válidas. En esto, de alguna forma, yo creo que va a ser difícil para el presidente mantener la mayoría en el Congreso Federal, y el ánimo de la gente también en eso, como lo preguntamos en México Elige, pues ahí en la encuesta viene específicamente, la intención de voto que ronda alrededor de los 35% para Morena, 20% para el PAN, 10% para el PRI, y todavía un 21% de los mexicanos en la indecisión sobre por qué partido votarían en el 2021, lo cual pues va a estar muy prácticamente no hay nada para nadie. No hay nada para nadie, creo que nos quedamos con esa frase. ¿Algún hallazgo extraordinario en noviembre, Sergio? Básicamente seguimos con el dato de la corrupción. 2 de cada 3 mexicanos opinan que hay corrupción en el gobierno de López Obrador. Que en esta 4T ya, pues, que ya hay corrupción, ya se está concientizando más Juan Pueblo de que pues el presidente no habla con toda la verdad cuando dice que no hay corrupción en la 4T. Es correcto. Más que no hable con toda la verdad, porque aquí también vienen otras cosas. Tenemos un índice donde vienen prácticamente todo el gabinete de México, donde vienen ahí dónde está localizada y focalizada la corrupción. Mucha de ella está focalizada en percepción en los organismos, por ejemplo, que controlan la cuestión energética en el país. Secretaría de Energía, CFE, Pemex, que son los secretarios o los directores de área dentro del gabinete presidencial que tienen más alto porcentaje de arriba del 70-72% de percepción de corrupción. Entonces, vaya, de nuevo, el presidente en sí sale limpio, lo que él dice de esa ave que cruza el pantano. En esa situación todavía la libra muy bien el presidente, pero la gente sí, 2 de cada 3 mexicanos opinan que sí hay corrupción en el gobierno de López Obrador. Ojo, no en el presidente, pero sí en su gobierno, y ponen muy bien el dedo en la llaga en eso. Sí, buen punto. Sergio, como siempre, rapidito, otro rapidito, a ver, que viene mucho en el contexto de Sonora. Sí. 7 de cada 10 personas apoyan las alianzas contra Morena. Cuando les preguntamos a todos, no, en el país, en el país completo, 7 de cada 10 personas apoyan las alianzas contra Morena. Entonces también, de nuevo, es otro dato que es muy interesante, que se está dando en este contexto de alianzas a nivel nacional. Bien. Gracias, Sergio Zaragoza, como siempre, muy amable. Saludos, maestro. Hasta luego. México Elige y sus resultados. Buenos puntos, ¿eh?